Si es para Cristo, dale ese fuerte, fuerte aplauso, porque Él es grande, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia para con nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gloria, 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 gloria a ti, oh Dios. Alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias, Rey, gracias. Padre, en ese espíritu de gozo y de alegría queremos recibir tu palabra, Señor. Que esta palabra sea de alimento para nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, nos enfoque, nos centre en tu voluntad, en tu propósito, en tu plan. Padre, te entregamos nuestras vidas en tus manos. Ponemos oídos atentos delante de ti para que podamos entender, comprender lo que tú nos quieres transmitir en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Estaba hermoso para hacer una vigilia de adoración a Dios. Vamos a hacer una antes de que termine el año. Si los chicos nos acompañan. Amén. Bien. No tengo que hacer payasada porque me están grabando, pero estoy tan contento. Si usted supiera lo contento que yo estoy, no sé, quiero transmitírselo, porque la verdad que hay tanto para agradecerle a Dios, tanto para darle gloria a Dios, que a veces nos dejamos llevar por las circunstancias, por las luchas diarias, y cuando uno pone en la balanza eso, realmente nos damos cuenta que nada es tan importante para amargarnos, para sentirnos débiles o para estar como pábilo humeante, ¿no? Así que ayúdenme, miren lo que está a su lado, decir, sacá esa cara de pábilo humeante y pone una cara de gozo, de alegría, amén. No de pavo, no le diga de pavo, de pábilo humeante. Bien, le puse como título a este mensaje, preste mucha atención, tus hechos hablan más que tus palabras. Y parece fuerte el tema, pero en realidad quiero hablarle de un tema que le genera caspa a la gente. Un tema que a muchos le genera un problema, más en este tiempo, ¿no? En este tiempo donde queremos libertad, queremos sentirnos bien. Mire, el otro día estaba escuchando a un politólogo, ¿no? Haciendo todo un análisis de toda la selección y todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Y decía algo así, les pedían explicación por qué la gente está, digamos, lo que parecía que perdían, ahora estaban ganando, ¿no? Entonces, este hombre decía que se hizo mal los programas de campaña y eso llevó a que no se captó la atención de la gente. ¿Por qué? Porque la sociedad, o todo el mundo, en realidad todo el planeta, quiere no sufrir, quiere estar bien, quiere vivir la vida bien, quiere disfrutar la vida. Creo que eso es una resaca que quedó del encierro de la pandemia, ¿no? Eso fue algo que nos hizo un clic en la cabeza, pero creo que transportó o traspasó a la humanidad a una situación donde nadie quiere pasar por cosas malas. Es como si quisiéramos que la vida sea distinta y ahí estamos continuamente chocando. Porque la vida tiene sus altos y bajos. El gran sabio de todos los tiempos, que fue Salomón, el rey Salomón, dijo, hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Hay tiempo para gozarse y hay tiempo para hacer luto. Hay un tiempo. La vida tiene esos tiempos. Entonces, por más que nosotros querramos cambiar todo eso, se nos hace difícil y entonces empezamos a chocar contra eso. Y empezamos a sentirnos mal, empezamos a sentirnos hastiados. Una palabra que suena tanto en este tiempo, estoy cansado. ¿La escuchó usted? Haga autoanálisis, ¿no? Y diga, yo soy ese. ¿No? A veces te levantás y tuviste una buena noche, pero te levantás, haces un par de cosas y decís, ay, estoy cansado. Y recién te levantaste.
Pero el problema no es que si descansaste bien o descansaste mal, si hiciste muchas cosas o pocas cosas, tiene que ver con una situación del alma. Tiene que ver con una situación que te pasa en lo profundo de tu ser. Y que continuamente nuestra carne se siente así. ¿Por qué? Porque luchamos y luchamos y no podemos cambiar las cosas. Pero el problema más grave de todo esto, o digamos la clave a la solución de esta situación, es que volvamos a poner a Dios en la ecuación de nuestra vida. Porque el problema es que se sacó a Dios de la ecuación. Es como si de alguna manera parte de esa situación difícil que nos tocó vivir en el 2020, haya allí una situación de quiebre con Dios. No dejamos de creer en Él, no dejamos de confiar en Él, no dejamos a lo mejor de concurrir a la iglesia, pero como que yo le hago una pregunta que hice hoy en la mañana también en nuestra iglesia hija del Hortondo, y es: ¿qué fe tenemos? Yo me he dado cuenta que podemos tener una fe de conveniencia o una fe de relación. Y esto me confrontó Dios el otro día cuando estaba ministrando en varios grupos, y Dios me trajo esto a la mente. Y me traía esto a la mente, me mostraba por qué decía lo que decía el Espíritu. Y la fe de conveniencia es una fe en la cual creemos en Dios, creemos en Él, conocemos la palabra. Entonces, como conocemos la palabra y creemos en Él, nos conviene venir a la iglesia. Nos conviene tener relación con Él. Nos conviene orar. Nos conviene cumplir con los diezmos y ofrendas. Así tiene cobertura nuestra economía. Pero no es una fe que le agrade a Dios. Esta es como la fe de Job capítulo 1. Job capítulo 1, a Job le convenía obedecer a Dios y hacer las cosas que Dios estableció en sus mandamientos porque él quería tener la cobertura. Pero no conocía a Dios hasta pasar por todo el proceso, y ahí nos encontramos con el final del libro, capítulo 42 de Job, donde él dice: ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Antes hablaba cosas que no entendía, pero ahora sé quién eres. Es lo que quiso siempre Dios, es una fe de relación. Para eso vino Cristo. A ver, si solo Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario para traer redención, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida y salvación, era la cruz nada más. Ahora, ¿para qué su ministerio se estableció en 4 evangelios? Tenemos 4 evangelios de testigos de todo lo que hizo Jesús mientras caminó en los 3 años y pico de su ministerio. ¿Para qué? Y él lo decía en esta palabra: el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Se acuerda que uno de sus discípulos le dice: muéstranos al Padre? Y él dice: ¿en serio me está pidiendo eso? Porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque yo no hago las cosas que quiero, sino hago las cosas que mi Padre quiere. Amén. Entonces, claramente lo que Jesús quiso es darnos a conocer al Padre para que nosotros no tengamos una fe por conveniencia. Es una fe por relación. Por eso a mí, durante muchos años, he tenido muchas situaciones con siervos, cuando me hablan de que la iglesia tiene que haber milagros, tiene que haber señales, que tiene que haber prodigios. Yo digo, todo bien eso. Pero eso no garantiza la fe. Porque si eso garantizaría la fe, tendría que estar las iglesias rebosando. Porque cuántos milagros, señales y prodigios hizo. Pero vamos a la vida de Jesús. Cuántos milagros, señales y prodigios hizo Él. Y sin embargo, cuando tuvieron que pedir, pidieron por Barrabás, no por Jesús. ¿O no? La fe no se consolida por un milagro. La fe se consolida cuando yo conozco a Dios
y tengo relación con Él. No es una fábula, no es un cuentito que me dijeron. No es algo que me resultó para que yo hoy obtuviera el milagro que necesitaba o la solución a mi problema. Eso es una parte. Las señales, milagros y prodigios en la vida de Jesús eran para mostrar que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Él les dio autoridad a sus apóstoles, a los que quedaron para establecer la iglesia. Dice, todo aquel que en mí crea, estas señales le seguirán, ¿o no? Dice que a toda la iglesia nos dio autoridad y poder para hacer milagros. Pero esa no es la clave. Porque en la gran comisión no dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer milagros. No dice eso. Dice, ir por todo el mundo, predicar, bautizar y hacer discípulos. De esa manera se consolida una fe de relación con Dios. Si no, lo que le enseño a la iglesia es una fe de conveniencia. A mí me agarraba capa cada vez que veía unas cruzadas, decía, vení a buscar tu milagro. No, vení a buscar a Cristo. Porque venían chuecos, se iban con las dos patitas saltando y se olvidaban de Dios. No me miren mal. Pero esa es la realidad. Por eso la iglesia, después de la pandemia, está como está. Si en la iglesia no hace un espectáculo, no hace algo que llame la atención, no le pone luces de colores y no haces algo extraordinario que te saque, no me cuadra mucho. Tus hechos hablan más que tus palabras. Jeremías 35 es la base que Dios me dio en su palabra para hablarte de esto. Hay un acontecimiento ahí que habla de la obediencia de los recabitas. Así que, ¿de qué le voy a hablar? Ya le agarró caspote. Ya dije, ay, ¿para qué ir? ¿Por qué? Porque nos han enseñado y nos han taladrado la cabeza de que somos libres, de que podemos decidir. ¿Qué le enseñan a nuestros hijos en la escuela? Que pueden decidir lo que quieran, hasta el sexo. Todo el sistema, que es una gran red diabólica, con distintas facetas, apunta a que nosotros, como hijos de Dios, terminemos cayendo en desobediencia. O sea, los que no están dentro del camino del Señor, ya están en desobediencia. Pero nosotros, que conocemos a Dios, que sabemos de Dios, no podemos caer en desobediencia. Por más que nos vendan espejitos de colores. Por más que hoy digan, no, pero yo quiero disfrutarla. Disfrutarla, nadie te dice que no disfrutes la vida. Ahora, ¿por qué sacas a Dios de la ecuación para disfrutar tu vida? ¿Por qué dejas de orar o dejas de buscar a Dios en tu casa porque tenés que disfrutar tu vida? ¿Por qué te cuesta, si te tomaste 3 días de vacaciones y te fuiste a algún lugar, por qué te cuesta levantarte a la mañana y orar y buscar a Dios? Porque estás de vacaciones. No entiendo eso. No entiendo por qué pesa más el hecho de buscar la gloria de Dios, buscar llenarte de, porque la venís luchando y la venís peleando, y te satisface más comerte un asado con tu familia el sábado de la noche. El que puede, ¿no? Yo a veces veo en los estados hermanos que venían a la iglesia, que eran líderes de la iglesia, y acá, tranqui, haciendo un asadito. ¿Ves? Si el asado te ayuda a pelear todos los días con las situaciones difíciles de la vida, buenísimo. Pero eso a mí me muestra que hay mucha carne, no solo en la parrilla. Porque después estamos apaleados, estamos mal, y venimos al Señor y yo no doy. Mira, vos te la buscaste. ¿Por qué sacaste a Dios de la ecuación? Dios, aunque permitió el encierro, Él no salió de la ecuación. Aún en el encierro Él estaba ahí con vos.
Aún en la situación difícil a veces que se generaban dentro de la familia por el encierro, por el cambio de vida, por todo lo que generó, Dios seguía estando ahí. Esta es una iglesia que puede dar fiel testimonio que no le faltó nada a nadie, ¿o no? Es más, habíamos conseguido donaciones, bolsones y terminamos dándolo a otras iglesias porque los hermanos de la iglesia no tenían problema. Yo de eso no me olvido, ver la gloria de Dios de esa manera. Ahora, salimos de esa situación y como que se nos cambió la cabeza, pero se nos cambió la cabeza con un problema con el Señor, porque entramos en un problema, y el problema es que dejamos de ser obedientes para ser desobedientes. Y acá le pasó lo mismo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una situación difícil. Jeremías era el único profeta que hablaba lo que Dios quería que hablara. Lo perseguían los otros profetas, lo cuestionaban, lo metieron en la cárcel, hasta los amigos lo querían traicionar. Porque él hablaba y le decía, muchachos, va a venir el rey Nabucodonosor, va a tomar la ciudad, ustedes se tienen que sujetar al rey y van a vivir. Ríndanse a los caldeos y no van a tener problemas. No, el pueblo, ni los reyes, ni los príncipes, están mintiendo. Aún los profetas decían, no va a pasar eso, nunca va a pasar eso. Bueno, lea el libro tiene un montón de capítulos el libro de Jeremías, yo no lo puedo resumir hoy. Pero pasa algo en el cual Dios le hace hacer algo a Jeremías. Hace convocar a los recabitas. Los hace llevarlo a una habitación del templo, los sienta, pone vasos delante de ellos y les sirve vino. Léalo, después yo quiero entrar en la médula del mensaje, no me quiero detener en todo el pasaje. ¿Y qué pasa? Cuando Jeremías le dice, bueno, beban, él le dice, no. Los recabitas le dicen, no, no vamos a beber. Nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos dijo esto. Versículo 6 del 35 dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Esta familia grande, o esta tribu, por decirlo de alguna manera, era nómade. Estaban en la ciudad porque como estaba una guerra y estaba todo sitiado, ellos vinieron a la ciudad como para resguardarse. Pero ellos no vivían en la ciudad. Ellos vivían como nómades. Ellos no sembraban, no cosechaban, tenían su ganado, tenían sus cosas. Yo no sé cómo vivían, no da una explicación de cómo se nutrían de un montón de otras cosas. A lo mejor negociaban. Vio que en ese tiempo había mucho trueque, ¿no? Negociaban, te doy una cabrita por un poco de lechuga, tomate, verdura, qué sé yo, no sé. No sé cómo funcionaba. Pero ellos dicen que no sembraban. Y usted dice, ¿cómo va a decirle eso su padre, Jonadab? Ahora, ¿quién es Jonadab? Porque lo que le pide Jonadab no es solamente, acá dice que no beban vino ni edifiquen casas. Y uno piensa y dice, ¿por qué no beber vino? ¿Está mal beber vino? No. No es un problema, la Biblia no dice que sea un problema el beber vino. La Biblia nos dice que el beber mucho vino es un problema. Y en ese tiempo, el tener viñedos, viñas, campos, ¿cómo que te generaba en vos yo soy, yo tengo, yo soy rico, yo puedo? Entonces, esto como siempre digo, teología tirabassi, a mí me da la pauta que lo que quería hacer Jonadab
era que ellos no se contaminaran en el pueblo, con las cosas que se mueven en la ciudad. El ego, la vanidad, el estar compitiendo unos con otros, el estar abusándose de los que menos tienen. Porque al vivir como nómada, vivir de lo que da la tierra, no tenés expectativa del último celular, tener el último camello del año, tener los mejores huellos, yunta de huellos. No, ellos no competían con eso. No andaban a lo mejor ni a la moda porque se hacían sus propias ropas, qué sé yo, no sé. Quitaban un montón de peso que nosotros, que vivimos en una ciudad, que vivimos bajo una gran presión de ofertas, terminamos cayendo en esa locura de ofertas. Con esto no quiero decir que mañana sean nómadas ustedes, ¿no? Ni haciéndonos hippies, volvemos a los hippies. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender que lo que realmente Jonadab estaba haciendo con ellos era sacarlos de la vorágine del deseo de la carne, para que ellos vivieran una vida más natural, sin tantas presiones, sin tantos problemas, sin tantas competir unos con otros para ver quién tiene más o quién tiene menos, o con quién le puedo engañar a otro para tener yo más y quitarle al otro que tiene. ¿Me va entendiendo lo que le digo? Entonces, si usted quiere saber quién es Jonadab, tiene que ir al libro de Segunda de Reyes 10, 15, 28. Yo no voy a ir a leerlo porque me va a llevar tiempo. Pero allí hay una historia donde aparece Jonadab. ¿Ven? El único lugar donde aparece en la Biblia es Jonadab. Y es que viene Jehú. Si usted se ubica, estaba el pueblo. ¿Se acuerda que el reino se había dividido en dos? Estaba el reino del norte, Israel, con capital Samaria, y el reino del sur, Judá, con capital Jerusalén. Los reyes descendientes de David estuvieron siempre en el reino del sur, en Judá. En Israel, los reyes o los que ocuparon autoridad fueron capitanes, gente con autoridad, príncipes, pero no descendientes de David. En eso cayó Acab. ¿Se acuerda de Acab? Y una tal Jezabel. ¿Escuchó nombrar alguna vez? Bueno, Jezabel era una buena adoradora de Baal. Y hizo que su esposo adorara a Baal y estableciera el culto de Baal. Y eso irritó grandemente a Dios porque todo el pueblo, las 10 tribus de Israel que estaban en el norte, cayeron en idolatría, abandonando a Dios. Es más, hizo 2 becerros de oro. ¿Qué pasó cuando el pueblo hizo becerros de oro cuando salieron de la tierra de Egipto y estaban en el desierto? ¿Les fue bien cuando hicieron los becerros de oro? Pero hicieron 2 becerros de oro, ¿para qué? Para que se adorara allí en Israel y el pueblo, las 10 tribus de Israel no bajaran a Jerusalén al templo. Entonces comenzaron a quitar al pueblo la imagen de Dios. Dios se cansa y levanta uno que haga justicia, y se llamaba Jehú. Ese Jehú, Dios le da la orden de matar a Acab, quitar a toda su descendencia, matar a Jezabel y tirar abajo todos los santuarios y matar a todos los sacerdotes de Baal. En eso que Jehú sale, estaba en esa encomienda, camino a una ciudad, se encuentra con Jonadab. Ahí en ese versículo 15 del capítulo 10 está el encuentro con Jonadab. Y le dice, ¿tú eres de nosotros o no eres de nosotros? Como diciendo, ¿para qué lado pateás? Y Jonadab le dice, no, yo soy. Porque sabía lo que venía haciendo Jehú. Y dice, yo soy. Yo amo a Dios, respeto a Jehová, Él es mi Dios. Entonces le dice, bueno, vení conmigo, porque me vas a ayudar. Entonces lo convoca, van a la ciudad, Jehú trama una estrategia para juntar a todos los profetas, no quería andar renegando ahí casa por casa. ¿Qué hace? Hace un anuncio que él quería adorar a Baal y quería que
que se pudiera hacer una fiesta para Baal. Entonces llamó a de todos los puntos de Israel, a todos los adoradores de Baal, al templo. Y cuando los juntó ahí, estaban todos contentitos haciendo su fiesta, él puso a todo su ejército en derredor y dijo, maten a todos sin que se escape nadie. Y así eliminó a todos los profetas de Baal. ¿Pero qué voy con esto? Voy al hecho de que Jonadab nos trae ahí, que no fue un hombre renombrado dentro de la Biblia, no un hombre que estuvo allí a la vista de todos, dentro de la palabra, pero sí un hombre que Dios consideraba. Era un hombre que honraba a Dios, era un hombre que creía en Dios, era un hombre que respetaba a Dios y que vio la justicia de Dios. Y que aún tuvo que ser instrumento de justicia en las manos de Dios. Ese era Jonadab. Entonces, claramente, Jonadab enseñó a sus hijos y a toda su descendencia a respetar a Dios y a respetar a Jehová. Y le dio esta estrategia. Que no vivieran de fiesta, que no se emborracharan, que no estuvieran allí, ni estuvieran pasiones por las cosas del mundo, sino que ellos iban a vivir muchos años si vivían despreocupados, si vivían sin la ansiedad de estar corriendo detrás de las cosas de este mundo. Totalmente contrario a lo que yo le venía hablando hoy, que es como hoy está todos los seres humanos. Deseando esto y deseando lo otro y deseando aquello y me falta lo otro. Yo tengo una pregunta para ver cómo te sentís vos en este medio. ¿Cuánto le agradeciste a Dios en esta semana y cuánto le pediste a Dios en esta semana? Las caras de ustedes los venden, le digo. ¿Por qué digo esto? Porque todos los días tenemos tantas cosas para agradecerle a Dios. Pero si ponemos la balanza, nos la pasamos toda la semana pidiendo, clamando, quejándonos, rezongando, ¿o no? Y que todo está mal, y que todo está esto, y que todo... Pero ¿cuántas cosas? El hecho de que te levantes cada día, ¿no es una bendición de Dios? El hecho de que no estés internado en un hospital enfermo, ¿no es bendición de Dios? El hecho de que hoy puedas tener un plato decente de comida en tu mesa, ¿no es bendición de Dios? El hecho de tener a tus hijos sanos, ¿no es bendición de Dios? El hecho de que, qué sé yo, tantas cosas diarias que tenemos, parece que lo damos por hecho. Eso ya. Obvio que si trabajo voy a tener mis recursos. Sí, si trabajas vas a tener tus recursos, pero cuando no honramos a Dios o cuando no ponemos a Dios en nuestra ecuación, vaya al libro de Ageo y pregúntele, y ve ahí en la palabra, qué le pasaba al pueblo de Dios cuando se olvidó de la casa de Dios. La exhortación que hace Ageo le dice, ustedes van a buscar 20 litros de aceite y se encuentran con 10. Van a buscar 20 litros de cebada y se encuentran con 10. Van a buscar 50 litros de no sé qué cosa y se encuentran con 20. Y aún el que trabaja en jornal cae en saco roto. Quiere decir que se le iba, se le escurría. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le dice? Porque se olvidaron de mi casa. Yo los saqué de la esclavitud de Babilonia. Los traje a la tierra. Mandó a Esdras y a Nehemías. A Esdras a levantar el templo, a reconstruir el templo. A Nehemías a reconstruir la ciudad y los muros. Y resulta ser que les doy todo. No tuvieron que hacer nada raro. Los reyes que los tenían cautivos les proveyeron de todo para reconstruir su ciudad. Y ahora ustedes se olvidan de mi casa. Porque ¿cuál era el problema? El problema era que los levitas y sacerdotes no recibieron herencia. La tribu de Leví no recibió herencia. Cuando se repartió la tierra, vaya al libro de Josué, cuando se repartió la tierra, ellos no recibieron tierras.
Si usted va al libro de Ezequiel, capítulo 44, cuando Ezequiel va mostrando la nueva construcción del templo y el orden del templo, habla de quién iban a ser los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los que venían descendientes de Sadoc, que fue sumo sacerdote de David, que le fue fiel a David y a su hijo Salomón. Y por esa fidelidad su sacerdocio se extendió. Y ahí claramente dice, porque ellos no tendrán herencia, porque yo soy su herencia. Porque los levitas y los sacerdotes estaban abocados a servir los 365 días del año, los 24 horas del día, los 7 días de la semana en el templo. Entonces, no podían salir a cultivar, no podían hacer otra cosa porque no tenían campo, pero todo lo que traían a la iglesia o al templo en ese tiempo era para ellos. Los sacrificios que se hacían, todo era para ellos. Se distribuía de distinta manera, los levitas una parte, a los sacerdotes otra parte, pero era para ellos. Entonces, si el pueblo se olvidó del templo, ¿qué tuvieron que hacer los sacerdotes y levitas? Salir a trabajar. Pero no era un problema salir a trabajar. El problema es que estaba la casa abandonada. Y era hasta injusto, porque Dios le prometió que ellos iban a hacer, él iba a hacer su heredad, y resulta que tenían que a veces ir a trabajar, a partirse el lomo por 2 pesos con 50, porque ellos no recibieron una tierra. Porque decidieron consagrar su vida en lo que Dios le pidió, pero resulta ser que el pueblo se olvidó de Dios, se olvidó de la casa, y entonces estaban en ese problema. Por eso se enoja Dios. Por eso corta la provisión. Y automáticamente Zorobabel, que era el príncipe, el rey en ese momento, manda a cambiar esa situación, se arrepienten, comienzan a traer y a hacer la fiesta y a traer todo lo necesario como está establecido en la ley de Moisés, y la casa comenzó a cambiar, y la historia comenzó a cambiar. La obediencia es una herramienta muy poderosa. No es algo que puedo tomarlo, dejarlo. Sí, está en tu libre albedrío, es así. Pero los resultados son distintos. Y mire lo que dice acá. Dice el versículo 12, porque para eso era el mensaje para el profeta Jeremías, porque él le tenía que transmitir esa enseñanza al pueblo. Le dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no habéis oído, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirles, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído, ni me oíste. ¿Por qué hacía esto Dios con Jeremías? Le estaba mostrando que había gente, que había un pueblo, que había una tribu, que no solamente honraba a Dios, sino que aún obedeció a su padre, que ya no estaba, pero le había dado una ordenanza para su bien, y ellos vivían bien, y sus hijos vivieron bien, y la descendencia se extendió. Es decir, lo que Dios le estaba queriendo mostrar a Jeremías, y con ese énfasis él transmitírselo al pueblo, es que si ellos obedecían, las cosas iban a cambiar. Así como estos obedecieron a su padre y vivieron bien. Es por eso que
Dios le da estos elementos a Jeremías para que mande un mensaje al pueblo, porque Dios no quería castigar al pueblo. Dios no quería que cayeran en la cautividad de Babilonia. Él no quería destruir la ciudad. Él no quería destruir el templo. Él no quería que lo pasaran mal, pero no podía seguir soportando la desobediencia. No podía seguir soportando que su pueblo, que decía ser su pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hiciera lo que quisiera, sin tener en cuenta que nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Sin tener en cuenta que podemos conocer la Biblia de punta a punta y recitarla y hablar bien de un montón de cosas que conocemos de la palabra de Dios, conocerla y estudiarla y transmitirla. Pero después, si yo vivo contrario a eso, ¿qué habla más? ¿Qué enseña más? ¿Lo que digo o lo que hago? Y miren las consecuencias de la desobediencia. Dice, ciertamente, versículo 16, los hijos de Jonadab, hijo de Recat, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Gente, la desobediencia tiene consecuencias nefastas. La desobediencia no es algo que Dios tome a la ligera. La desobediencia no es algo que Dios deje pasar. Te va a dejar pasar una vez, dos veces, tres veces, pero si vos vas a tener en un corazón desobediente y Él no quiere que te pierdas, y Él no quiere que te quedes afuera de su salvación, te va a llamar la atención. Va a empezar con un coscorrón, va a empezar con un azote o un palazo en la cabeza, va a depender de vos. Pero lo hace porque no quiere que te pierdas. Lo hace para que vos no pierdas la salvación. Y dirá, no, yo entregué mi vida a Cristo y Cristo vive en mí, entonces yo soy salvo por siempre salvo. Pregunto, si usted va, y esto lo hablé varias veces en esta semana, todos decimos que estamos a las puertas de la venida de Cristo, ¿no? Usted lo escuchó de un millón de predicadores en este tiempo, profeta y todo lo que a usted se le ocurra. Y estoy de acuerdo, no sé cuándo, pueden pasar 10 años, 100 años, 1000, no sé, pero estamos más cerca, eso es así. Ahora, cuando Jesús habla, capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, y habla de su segunda venida y da señales, por eso se toman todo esto que estamos cerca de la venida de Cristo, que habrá rumores de guerra y que habrá dolores y van a ser dolores de parto, pero es el principio de todas las cosas. Pero después dice, hay dos parábolas que están metidas ahí a consecuencia de esa venida, que es la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. Y no está ahí porque a Jesús se le ocurrió decir algo más. Está ahí porque nos da una clave. La parábola de las vírgenes, usted la conoce. Había 10 vírgenes que estaban esperando al Señor para entrar en el reposo del Señor y en las bodas del Cordero. Porque cuando dice Apocalipsis que cuando los que son arrebatados de la gran tribulación van a ir al cielo, ¿a qué? A las bodas del Cordero. Entonces estas estaban esperando. Pero había, dice, 5 sensatas que tenían aceite suficiente y 5 insensatas que trajeron algo de aceite. Pero resulta ser que el Señor se demoró, por eso digo, no sabemos la fecha, el Señor se demoró y las 5 insensatas se le empezó a apagar su luz. Y necesitaban aceite. ¿Se acuerdan? Aceite es simbología de Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando decimos que Dios habita en nosotros, ¿cómo habita en nosotros? ¿El Padre dónde está?
en su trono. ¿Sí? El Hijo fue arrebatado y llevado a la presencia de Dios. ¿Y quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Que dijo Jesús que enviaría el Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros. Espíritu de poder, de valentía y de dominio propio. ¿Estamos hasta acá? ¿Me sigue? Entonces, tenemos a Dios en nuestra vida a través de su Espíritu, que es santo, santo, santo. Y es más, Jesús hace una advertencia, que si blasfemamos contra el Padre se perdona, si blasfemamos contra el Hijo se perdona, pero si blasfemamos contra el Espíritu Santo es el pecado que no se perdona. Entonces tendríamos que tener tanto cuidado de ese ser maravilloso que tenemos dentro de nosotros, ¿o no? Tendríamos que cuidarlo y darle todo. Pero no pasa eso. Porque si pasaría eso, tendrían que fluir los frutos del Espíritu en mi vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad. ¿Cómo andamos con todo eso? Mansedumbre, templanza, fe. Ah, eso tengo. Si el Espíritu Santo tomara control de nuestra vida, tuviera el control de nuestra vida y nosotros le entregáramos todo a Él, esos son los frutos que tuvieran que surgir de nosotros. Te invito a que en esta semana te mires al espejo todos los días, no para peinarte, sino para que veas lo que se ve, lo que se refleja. Y esa manera va a medir tu termómetro espiritual. ¿De qué estoy lleno? ¿Quién tiene el control de mi vida? Amén. Además te invito a aquellos que son los matrimonios, te invito. Cuando se exaspera alguno del matrimonio, venga con un espejo y póngaselo. No diga nada, póngale el espejo. ¿No? ¿La va a entender? A buen entendedor, pocas son las palabras, dice el dicho, ¿no? Es simple. ¿Difícil de aplicar? Sí, porque peleamos con nuestra carne. Pero es simple entender el Evangelio. Es simple entender cómo se obedece. Pero la desobediencia trae consecuencias nefastas. ¿Usted quiere las consecuencias nefastas? ¿Quiere consecuencias malas en su vida? No, creo que ninguno estaría diciendo, ay, sí, que me venga el mal, que me aplaste un caballo. No. Nadie quiere lo malo, nadie quiere sufrir, como digo. Si no queremos sufrir y queremos pasarla bien, la idea es, obedezcamos a Dios. Porque mire, versículo 18, lo que dice Dios por la obediencia. Dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mando, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate que dice, porque obedeciste a tu padre y obedeciste todas las cosas que yo mando. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¡Qué tremenda promesa! Fíjese que no dice, ay, porque vas al templo y de todas las cosas. No, no. Solamente por obedecer estás en la presencia del más poderoso de los dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Solamente por obedecer, por ser obediente. La desobediencia trae castigo y destrucción. Y fíjese que la destrucción no viene porque Dios está castigando a voluntad, sino que dice, traeré la maldad sobre sus cabezas. Su propia maldad vendrá sobre su cabeza. Esto es consecuencia del pecado y la desobediencia. Pero aquel que obedece, aquel que se humilla, Dios dice, no va a faltar. No va a faltar hoy que vos estés en la presencia del Padre, no va a faltar que tu hijo esté en la presencia, no va a faltar que tu nieto esté en la presencia de Dios.
Cuán maravilloso son las promesas de Dios. Cuán importante es este mensaje en este tiempo, donde todo el mundo quiere hacer lo que quiere hacer. Es más, las iglesias se tienen que renovar para no hablar de obediencia, para no hablar de santidad, porque si no la gente se va. No es el mensaje que quieren escuchar. Yo espero que el sábado que viene estemos todos y más todavía. Pero este es el mensaje que te va a traer bendición. Que yo te dibuje las cosas para que vos te sientas cómodo y demos... Y eso no va a ayudar. Es como te digo, si yo te predicara para la fe de conveniencia, sí, te vas a ir contento, pero no te vas a ir pleno de Dios. Porque cuando Él venga y vos no tengas el aceite suficiente, te quedaste afuera. Eso dice la parábola de las vírgenes. Las insensatas fueron a comprar aceite, a buscar más aceite, pero cuando vinieron la puerta se cerró y se quedaron afuera. La parábola de los talentos está hablando del don, del talento que Dios te dio. Y todos nosotros sabemos que cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos dones y talentos. Y esos dones y talentos son para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, de acuerdo a la capacidad, pero en realidad de acuerdo a las ganas. Porque eso está ligado a la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que la semilla o la palabra cae en buena tierra, produce, pero no toda da el mismo fruto. Una da el 30, otra da el 60 y otra da el 100. ¿Qué quiere decir? Hay quienes se comprometen más, hay quienes se comprometen mucho más y hay quienes se comprometen un poquito. 30, 60 y 100. 5, 2 y 1. Pero el 1, astuto y con poca ganas de hacer nada, el 1 dijo, no, y se justificó. Dice, vos sos un Dios, un Señor muy duro. Vos sos uno que cosechás lo que no sembrás. Entonces escondió el talento bajo la tierra. Y el Señor le responde con las mismas justificaciones. Dice, sabiendo vos, según lo que vos decís, sabiendo que soy un Señor duro, sabiendo que cosecho donde no siembro, ¿por qué no diste mi talento a los banqueros? Como está hablando de talento, que era dinero, porque es una metáfora, ¿dónde va el dinero para que se produzca y te dé un interés? En el banco. ¿Cuál sería el banco para nosotros? O para ese talento que Dios nos dio. La iglesia. Por eso dije que los dones y talentos son para la edificación de la iglesia. La idea es que ese don y talento que Dios te dio, por lo menos, ponerlo al servicio en la iglesia. Porque si te quedas calentando ahí, ay, si Dios me dijo que me dio algo, pero yo, está todo bien, así estoy cómodo. Ese que escondió el talento, dice que el Señor dio la orden a sus siervos que lo aten de mano de pie y lo echen afuera donde él lloró el crujir de dientes. Entonces, ¿es importante la obediencia o no? Yo sé que esto no me gusta mucho, pero es necesario que entendamos. No podemos engancharnos en las cosas del mundo. El mundo necesita encontrarse con Jesús, porque vos ya te encontraste con Jesús. Vos ya conocés su palabra, conocés todas sus promesas. Te está diciendo que en este tiempo que Él está corrigiendo todo, Él te va a guardar, te va a proveer de todo, va a mandar la lluvia tardía y temprana, Él va a bendecir tu vida y lo estás viviendo. Lo estás viviendo todos los días. Aunque a veces te cueste ver, lo estás viviendo. Viendo la mano de Dios, viendo el respaldo de Dios, viendo la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia.
Tenemos que tener cuidado con este tema, gente. Porque todo apunta a que vos desobedezcas. Por eso esa palabra la tenés que reprender todos los días. No estoy cansado. No estoy cansado. Dios es el que renueva mi fuerza. Y esto lo prediqué el jueves. ¿Se acuerdan los que vinieron el jueves? Esto compartí el jueves. Dios no se fatiga. Dios no se cansa. Dios no se duerme. Y si te faltan fuerza, Él renueva la fuerza. Caminarás y no te cansarás. Correrás y no te fatigarás. Porque Dios te renueva la fuerza. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Porque Él ya te dotó con un ser maravilloso, poderoso, para que puedas caminar en la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu de Dios es un espíritu de poder. El poder para que vos te levantes y para que levantes a otro. De valentía para que enfrentes todas las situaciones sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y de dominio propio para... a ver, muérdase un poquito la lengua. Así, Entonces, antes de quejarnos, antes de rezongar, alabemos a Dios. Exaltemos su nombre. Demos gracias a Dios por todo. Dominio propio. Antes de saltar como baldosa floja y salpicar. Dominio propio. Pero para eso tengo que poner al Espíritu Santo al control de mi vida. Amados, este mensaje a lo mejor resulta medio pesado y no es de juicio. No lo tome como un mensaje de juicio. No salga de este lugar, ay pastor, teníamos que venir con el casco porque nos dio de palo. No, no es para eso. Deje el casco para la moto. Este es un mensaje que te va a traer luz, te va a traer claridad, te va a traer bendición en los tiempos difíciles que nos tocan vivir. Porque son tiempos difíciles los que nos tocan vivir. Hay una incertidumbre total en lo que nos depara el destino o el tiempo en esto. Para los que no creen. Pero nosotros creemos. Y nuestra vida no depende por un presidente, un ministro de Economía, quién es el equipo de Economía, quién es el que va. No importa eso. Importa que yo ame a Dios, importa que yo alabe a Dios, importa que yo tenga relación con Dios y Dios va a bendecirme más allá de lo que pasa a mi alrededor. Por eso dice el salmista, 10.000 caerán a tu diestra, a vos no te va a pasar nada. Pero le tengo que creer a Dios, pero también tengo que caminar con Dios. ¿Cómo? En obediencia. En obediencia a su palabra. Yo sé que es difícil, pero con Él se puede. Él nos dio una clave. Y la clave es esta. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. ¿Y yo qué va a hacer? Los haré descansar. ¿Sean qué? Mansos, humildes de corazón, como yo soy. Si Él pudo ser manso y humilde en esta tierra, donde lo perseguían los sacerdotes, los religiosos, lo cuestionaban, lo crucificaron injustamente y fue manso y humilde. ¿Se puede ser manso y humilde o no? Sí. Y nos pide algo. Dice, tomen mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Y el yugo fácil tiene que ver con caminar en la voluntad de Dios, en ser obediente, en respetar a Dios, en honrar a Dios. Sencillo, pero hay que pelear con la carne, hay que pelear con las pasiones y los deseos. Y ligera la carga. ¿Cuál es la carga que Dios nos pidió? Ir y predicar en el Evangelio a toda criatura, bautizándolos y haciéndolos discípulos. Mire qué simple que es. ¿Quiere ponerse en pie? Qué
este momento sea un momento donde usted pueda despojarse de todo.